en Eretz Israel. Gracias por acompañarnos una vez más en este encuentro previo a Shabbat Kodesh. Estamos en Shabbat Kodesh Perashat Yitro, momento fundacional en la vida del pueblo de Israel, tras la llegada al Ar Sinai, casi 50 días después, poquito menos, de Yetziat Mitzrayim. Y todo eso obviamente nos habla claramente de Baruch Omer Beoseh, bendito Dios, que dice y cumple con su palabra, ya que la primera señal que recibió Moshe Rabenu antes de comenzar con toda su shlihut, con toda su misión, fue Bezeleja Aot Asher Shelachti. Esta será para ti la señal de que yo te he enviado a ti. Cuando saques al pueblo de Egipto, Ta'abdun et Elokim alahar azeh. Habréis de servir a Dios sobre esta montaña. Ponen los comentaristas bíblicos un énfasis especial en la palabra, en el verbo ta'abdun, serviréis vosotros. En realidad, en esa construcción futura del verbo la'abod, es em ya'abdu, atem ta'abdu. Vosotros trabajaréis ta'abdu, pero sin la n, ta'abdun final. Y por eso la genialidad de nuestros comentaristas, Turib y Rashi, que también lo cita, dice Lesof Hamishim Yom. Quiere decir que a la salida de Mitzrayim, al final de los 50 días, Tabdu Nun, Tabdu, serviréis Nun, a los 50. Estarán llegando al Ar Sinai. Y esa es la grandeza del texto bíblico, donde Akadosh Baruj Hu cumple, sin ninguna duda, esta instancia primaria en la vida del pueblo de Israel y que representa el tiempo donde todos estarán testimoniando la existencia de un creador, obviamente, y la existencia de un creador que cumple con su palabra, a pesar de que todavía no conocían su palabra. Y este es el momento de poder iniciarnos en ese escenario tan particular de lo que nuestra tradición a lo largo del tiempo habla de lo que es la Itgalut, la revelación de Dios. De ahí nace un concepto esencial para la vida del Yehudí y que es Torah min Hashemayim, la Torah que proviene desde los altos cielos, una Torah que lejos tiene que ver con la condición humana, que lejos tiene que ver con la confección humana, y que si bien es cierto que Moshe Rabenu la escribió, Moshe Rabenu la escribe a partir de un dictado del Kadosh Baruj Hu. Muy bien, hoy en nuestro ingreso ya a esta parte final de la Abodá Musarit, el orden de la Abodá Musarit, no el final, por supuesto, pero el final de lo que representa este capítulo que hablaba del Itlamdut, del entrenamiento, del estudio, de todo aquello que representa cuánto yo debo hacer por mí y también a partir de esa dimensión personal por los demás. Nuestro estudio de hoy está dedicado a Leilui Nishmat para elevar la memoria de un querido amigo llamado José Caro, Yosef Caro Ben Yehuda, que mañana, 20 de Shabbat, y cuando ingrese la dimensión de Shabbat Kodesh, se van a cumplir 5 años de su partida física, prematura partida física, un amante de Israel, un amante del pueblo judío, un amante de la Sagrada Torá, un amante del Kadosh Baruj Hu. Prematuramente se alejó y un hombre que debemos recordar y evaluar permanentemente a lo largo de nuestra vida, ya que estuvimos hablando la semana pasada de lo que es el aprender. La primera condición es aprender de todo ser humano, pero también primero de aquellos que están cerca de nosotros. Y por otro lado, obviamente, después aprender de aquellas personas que no conocemos, que no tenemos relación general, que puede ser un funcionario de un banco que está atendiendo la ventanilla, acá ya no es tanto así, pero que también de él se puede aprender. Y por último hablaba el Rav Wolbe de cómo aprender también de la naturaleza, de los animales, que también están puestos como un mensaje singular para poder aprender y desprender de ellos
una conducta adecuada. Por eso decían los Jajamim, si no fuera que se entregó la Torá, hubiéramos aprendido la tzeniaut, el recato del gato, por ejemplo, ¿no? Y gezel, y todo lo que es el hurto, el robo de las hormigas, porque no comen toda su vida un grano de trigo y jamás se lo roban unas a otras, en un ejemplo. Y también nuestro shiur es de Ilui Nishmato, del papá de nuestra querida Carol Lasri. Su papá falleció el día miércoles y fue ayer llevado a la sepultura en Madrid. Un hombre llamado Albert Abraham Ben Oliel Ben Itzhak, que Kadosh Baruj Hu verdaderamente lo reciba en su antro celestial. Dejó este mundo después de una vida prolongada, gracias a Dios, 101 años, y que más allá de lo prolongado de la vida, ninguno, como hijo, como esposa que le sobrevive, se puede acostumbrar a la ausencia. Que nuestras palabras estén dirigidas también de Iru Nishmato, en este momento en el cual están transcurriendo la querida familia Ben Oliel, su Shiva, su tiempo de recordación de la primera semana. Que nuestras palabras sean de Ilui Nishmat Yitzhak Ben Oliel, de Abraham Ben Oliel Ben Yitzhak, Nishmato Zerudá Bitzorah Haim. Amén. Muy bien. Después de haber aprendido junto con el Rav Wolbe la semana pasada acerca del valor de poder aprender de cada ser humano, los próximos, los proximales y los distales, también y aprender de toda la naturaleza, el Rav hoy, curiosamente, vaya si lo hubiera elegido en el timing, en esta sexta conferencia, está hablando acerca de esos procesos de aprendizaje que nosotros debemos desarrollar a lo largo de la vida, porque eso es lo que nos hace más persona todavía. Y miren lo que dice él. Nosotros ahora nos dirigimos nuevamente, pero a un ámbito completamente nuevo, a un terreno nuevo, que son las circunstancias que acontecen en el universo, en el mundo. Y mire lo que dice el Rab. Bederech Klal, en general, anu shom'im al meoraot shonim. Voy a traducirlo porque quiero que presten atención que no estoy poniendo yo nada personal en esto. Dice, por lo general nosotros escuchamos sobre diferentes acontecimientos, mikarobu merrajok, tanto de lejos como de cerca, midei yom beyomo, diariamente. Bedai lanu bishmi'a levad, bli kol itrakshu. Y a nosotros nos alcanza con escuchar de esos acontecimientos sin ningún tipo de emoción que los acompañe. Adam Koreba Boker Beiton Aleize Ason Maharid Rahman Alitzna. Una persona puede leer a la mañana en el diario sobre una desgracia que es más aterradora, Dios nos libre, y sigue bebiendo en quietud, tranquilamente, su café. Que Adabar no noguea el clal, porque el tema no lo toca a él en general, ve y no Omerlo Colum. Y no le dice absolutamente nada. Digo, el timing que nos toca estudiar esto de Rav Wolbe. Cuando, no sé, no me cabe duda que cuando escucho la última información, hoy, al regresar de la Ascará de nuestro querido José Caro, en el cementerio de Ranana, escuchaban las noticias sobre 21.600 y se esperan más, lamentablemente, víctimas del terremoto acontecido en Turquía y en Siria. Eventualmente, 18.000 pertenecen a Turquía y todo eso representa una conmoción tan grande, independientemente de de los temblores que siguen al gran terremoto y que se extienden por toda la placa, eventualmente que llega también a recorrer toda Israel de norte a sur en la zona de la Bicá, del Valle del Jordán. Entonces, a veces, cuando estoy leyendo Rav Wolbe en este momento y digo, caramba, ¿qué pasó con nosotros cuando esto verdaderamente ocurrió? O sea, se habrá referido el Rab a veces que nos alcanza con escuchar y después volvemos a nuestro café tranquilos, porque no nos toca a nosotros y por lo tanto no me dice absolutamente nada. Rab Wolbe
acá plantea una realidad. Dice, Kan yesh makom rab leitlamdut. Dice, acá es donde se plantea precisamente un espacio mayor de mi entrenamiento, de mi estudio, de mi comprensión de la realidad. Más allá de nuestra abodá, de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento, en todo lo que representa el querer saber y comprender la realidad y aprender de ella, tenemos que ver, dice, más allá de esa tarea, abodá shelanu, יש לראות בזה לא מעט טמטום הרגשות שלנו, כל כך אדישים כלפי אסון שפגע בכמה בני אדם. Dice, la verdad tendremos que analizar algo que él llama Timtum Haregashot. Timtum Haregashot quiere decir la obstrucción. Timtum es cuando algo se ocluye, algo se tapa. Y es como negar esos sentimientos, no dejarlos expresar. ¿Y sobre qué aspecto dice? Cuando nosotros mencionamos o mostramos tanta indiferencia con respecto a una desgracia que ha golpeado de muerte a tantos seres humanos. Más aún, si eso ha golpeado a los Bene Brit, Dios no permita, quiere decir a integrantes del pueblo judío. O sea que también puede ocurrir. Y esto es muy, muy fuerte lo que dice Rab. La verdad es que vengo a compartir esto con ustedes y tal vez, por eso digo, el timing es increíble, ¿no? Las palabras de los sabios son palabras que se van engarzando en las circunstancias cotidianas. Yo pienso que todo esto nos pasa a nosotros y nos vuelve a pasar una vez más y casi como que nos está pidiendo, rogando que podamos verdaderamente abrir los ojos y abrir el corazón a una realidad. Y estamos hablando aquí de dos realidades a veces complejas, porque, y acá no importa ya la nación, independientemente de que Siria no ha querido aceptar indirectamente, ¿no?, la ayuda de Israel, como sí lo aceptó Turquía, que es la mayor delegación de Israel en Turquía, más de 200 personas, un hospital que se ha montado en el lugar, pero Siria dice que no puede recibir ayuda de un país que no existe. Bueno, ni siquiera en el dolor de lo que representa su gente, de lo que representa esa dimensión de poder, bueno, defender a capa y espada a su población, dejar un tiempo de lado esas rencillas imbéciles que tienen que ver solamente con políticas que desarrollan dictadores en esos países. En última instancia, eso es lo que más duele, la insensibilidad. Eso es lo que dice el Rab, el timtum ha'argashot. Dice el atontamiento, porque no hay otra cosa. Timtum habla de algo que es una idiotez desde la perspectiva de lo racional, pero también atum, les explicaba a ustedes, tiene que ver con algo que se cierra dentro de mí, que mis sentimientos están ocluidos. Y dice, a veces cuando somos tan indiferentes a estas desgracias que han golpeado a tantos seres humanos, más, dice, si ha golpeado como a los Bene Brit. Desde ayer que vengo escuchando que las fuerzas de Israel, de Mada, Maguen David Adom, que es el que está en Turquía, lamentablemente descubrieron los cuerpos sin vida del presidente y la esposa de la comunidad judía de Turquía en esa zona. Por lo tanto, hay aquí una desgracia doble. Por un lado, la humanidad que está siendo golpeada por una realidad dolorosa, incomprensible y que generalmente provoca temor. Y por cierto que aquí los días que pasaron desde ese terremoto, no se deja de escuchar que se escuchó en terremotos de 3,3, de 4,2 o de 0,5, no importa ya el calibre, pero que obviamente todos entramos en una situación, obviamente, de histeria, porque no hay otra cosa que es eso y que por supuesto puede ocurrir. Lamentablemente estamos en una zona, estamos aquí en un lugar donde, bueno, el epicentro de eso también está
irradiando a nuestra tierra de Israel, Dios nos permita. Y entonces dice el Rab, y entonces es así que nosotros queremos ser mitlandim, queremos ser aprendices y entrenarnos be'etzem mahutenu, quiere decir en lo que somos. Nosotros debemos aprender no solamente de los demás, sino que tenemos que dedicar también un tiempo para aprender quiénes somos nosotros. ¿Qué soy yo? Y por supuesto, dice, Sheloy Abrume Oraot, dice, y que no pasen acontecimientos, algunos fuesen los que fuesen, sin que nosotros aprendamos de ellos algo, que estemos allí para aprender de ellos algo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dice, ya sea reconociendo el atributo del rigor o bien el atributo de la compasión y del amor que se revela a partir de estos escenarios. También aprender a poder lacer, a cargar con el yugo de todos los heridos, de todos los sobrevivientes en cierta medida. Sí, también aprender de la tushia, quiere decir de la fuerza y a veces el agotamiento que han descubierto los seres humanos en una situación tan compleja y tan difícil. La tushia es como una situación decididamente me golpea, que me hace caer, pero también tengo la actitud de poder levantarme. Quina falti, camti, porque cuando me levanté, cuando me caí, también me he levantado. Rab dice, ¿sabe qué? Esto debería haber sido, o debería ser, una reacción natural, en el sentido de que no pase un acontecimiento como el que estoy mencionando ahora, que es Iniana de Yoma, que es lo que seguimos escuchando en las noticias mañana, tarde y noche, en todos los ámbitos, por supuesto, que no pase una situación en la cual nosotros leemos o escuchamos de ella sin que podamos hacer un pensamiento pequeño, dedicarle a todo eso. Porque la verdad es, no sé, me imagino que lo que dice el Rab lo está diciendo como algo que le pertenece a él, no un mandato. No está diciendo usted tiene que sentir. No, él está diciendo es imposible que no haya una conmoción, es imposible que no haya una sensación de inseguridad, es imposible que no haya una sensación de fragilidad por parte del ser humano viendo lo que acontece y cómo los grandes edificios, las casas, los departamentos, etcétera, de repente se transforman como una cosa tan frágil que se desmoronan, se derrumban como si nada. Dice, la persona debe entender que hay algo que se está movilizando aquí. ¿Y qué debemos hacer? Dice, Timtum Alev Sholetanenu. Pasa que el ser humano vive una realidad que la tenemos que definir como Timtum Alev. Timtum Alev, el corazón está tapado. Ese corazón tapado que a Kadosh Baruj Hu le habla también en su momento, en su amonestación, en su reprensión al pueblo judío. Por eso está hablando de que, perdón que mezclo la temática, pero que en última instancia, si algo adoleció el pueblo judío en la época que está anunciada en la Sagrada Torá con respecto a lo que va a ser el futuro por venir, que Moshe lo adelanta en el Humash de Barim. Y entonces en ese momento, obviamente, habla en Perashat Kitabó, una Perashat compleja, 98 escenarios donde aparece el concepto de la maldición y todo lo que habrá de sobrevenir. No hay ninguna duda de que el Timtum Alev, ese corazón ya que es absolutamente insensible, Akadosh Baruj Hu dice que también Umal Hashem et Orlat Levaveja. Y el Kadosh Baruj Hu habrá de circuncidar la orla del corazón. Así como la orla que cubre el glande, el órgano genital,
es algo que lo oculta y que no le permite manifestarse, verse, quedar a la luz, hay algo que está tapando el corazón de la persona, el pueblo judío, que se llama Orlat Alev. Y por eso también va a haber una circuncisión de esa Orlat. El Kadosh Baruj Hu llevará a un proceso en el cual podamos sacar de ese corazón la insensibilidad y le podamos brindar a ese corazón la capacidad de poder identificarme con el dolor ajeno y con la desgracia ajena. El Timtum Alev, dice el Rab, nos domina definitivamente y nosotros no sentimos, no nos sensibilizamos, tampoco reaccionamos para nada, excepto algunas palabras que generan sorpresa, asombro, de la boca para afuera, dice el Rab, Measafá Belahut. Por eso el llamado del Rab en este sexto ámbito de lo que es la Itlamdut es, debemos hacer de todo esto una áboda. Esto es una tarea sobre nosotros. Aprender algo 3 veces en el día cuando escuchemos o cuando leamos sobre diversos acontecimientos. Quiere decir, aprender de cada uno, de cada cosa, aprender de cada aspecto, porque cada uno de esos aspectos están cercanos a nosotros. Cada uno de estos aspectos están en algún lugar que para nosotros deben ser relevantes. Y entonces, esa sensibilidad, eventualmente, que debemos tener frente a todo lo que es el dolor ajeno, la desgracia ajena, es algo que debería, en última instancia, la reciprocidad hoy en día del mundo. Porque hace 3 semanas aquí, nada más, 8 personas fueron arrancadas de la vida y rezamos por la vida de un katzin, de un oficial de la Marina de Israel. No recuerdo ahora los nombres, pero si ustedes saben el nombre, recen por su refuash lema. Hace 3 semanas que fueron arrancadas de la vida personas que salían de hacer una tefilá, Nadav Haim. Muchas gracias. Tizkule Mitzvot, muchas gracias. Eh, hace 3 semanas salían personas de elevar su tefilá a Dios, Kabbalat Shabbat, Arvit de Shabbat. Y entonces, ¿cuánto nos conmovió todo eso? No estoy juzgando, simplemente estoy diciendo, vaya, cuando ya en Shabbat empezó a correr un murmullo de algún atentado o de 2 atentados, el segundo era de este joven oficial del ejército en Ir David, y cuando uno ve todo eso, ¿y qué ve del mundo? El mundo no reacciona frente a esto, no reacciona, porque se trata de sangre judía. Y sin embargo, Am Israel es un pueblo diferente. Y lo primero, cuando se escuchó lo de Turquía, que todavía se contaban en unidades de 1000, Nadav Haim Ben Idit Haya. Muchas gracias, Rachel. Esquila Mitzvot, paracaidista. Sí, es de. Pensé que era del mar. Tzanjanim. Decía entonces, a veces uno eh, eh, ve cómo el mundo le da la espalda a este sufrimiento. Como que, bueno, el Rab Volve dice, también eso te hace inhumano. Y aquí, eventualmente, lo que sabemos es que lo primero que hizo Israel fue movilizar sus mejores profesionales. Y allí están de MADA, de profesionales médicos, de enfermería, técnicos también. Y están allí tratando de hacer lo imposible, rescatando vidas donde eventualmente la muerte parece haberse adueñado de todo un escenario. Y más allá de cualquier otra realidad que pueda marcar el vínculo político con un país en crisis en este momento, no nos hace hoy en día mirar para atrás, sino que hace que cualquier gobierno de Israel, de derechas, de izquierdas, de centro, ya no importa de dónde, están actuando desde la perspectiva de Ichpatiut, de que esto me interesa, me importa, es la vida del otro. Y yo pienso que eso es el escenario que Rab Volve nos dice, que cuando escuchamos estas cosas tenemos que aprender algo y pensar sobre ellas.
El séptimo, Ba'at, la séptima unidad de aprendizaje, dice, tal vez desde estas cosas, las más duras en nuestro tema, es que la persona, la más difícil de todas, ¿saben cuál es? Que la persona no aprenda de los demás, de los próximos, los que están cerca, o del mundo de la creación, o que aprenda de estas circunstancias desgraciadas. ¿Saben cuál es el punto de inflexión más difícil para que el hombre pueda aprender? Dice Rab Wolbe, para nosotros, ¿sí? Betoch Beito, Betoch Beito, dentro de su hogar, vaya, no nos deja de sorprender. Y está, lo que dice el Rab, está hablando de una realidad muy fuerte. Dice Rab, Baal Bait, el, el hombre, el Baal Bait, ya está acostumbrado desde el momento que se casó de enfrentarse en su casa con cosas sorprendentes. Eh, él no comprende qué es lo que su mujer considera, qué piensa y cómo se comporta su mujer en muchos temas, pero él también ya se acostumbró a reaccionar de acuerdo a sus sentimientos sin probar comprender a su mujer. Vaya, hay cosas que uno preferiría no leer, ¿no? O preferiría no escuchar, pero ¿cuánto es esa fuerza del acostumbramiento? Dice Rab, lo repito, Baal Habait Kvar Ragil Meaz Hatumato. El Baal Habait ya está acostumbrado desde el momento de su casamiento. Leitakel Bebeito Bitbarim Tmuhim. De confrontar en su casa con temas que son realmente sorprendentes. No comprende qué es lo que la mujer está diciendo, lo que piensa, su conducta en muchos temas. Y ya el hombre se acostumbró a reaccionar de acuerdo a sus sentimientos sin hacer el intento quizás de entenderla a su mujer. ¿Acaso él comprende, dice Rad Volve, por qué sus niños hacen tantas travesuras? ¿Por qué esos niños son tan tercos y obstinados? ¿Por qué esos niños se pelean constantemente? El padre, ocupado, preocupado y que no soporta ningún tipo de afraot, de molestias de esos niños, responde en esos momentos de acuerdo a sus sentimientos. ¿Qué hace el padre? Grita, soter, pega, coes, se enoja, sin que se preocupe siquiera y se esfuerce a sí mismo para entender por qué los niños se comportan de esa manera. Tengo un libro que me ha regalado mi hija sobre Rab Volve y precisamente en el prólogo cuenta uno de sus alumnos que una vez entró a la oficina de Rab Volve y lo vio con un rostro que era diferente a lo de siempre. Y le dijo, Rab, ¿le pasa algo? Y dice que Rab tenía una sensación de risa y de llanto a la vez. Le dice, no, es que vinieron estos padres para decirme que su hijo tiene problemas serios y que se comporta mal y que no hace bien las cosas. Y me pidieron que yo le dé una clase de musar. Y ahí se puso a llorar. Y dice, pero los padres ¿qué piensan? Que a mí me es fácil dar una clase de musar. Que es algo que ya está armado, saco una hoja, una receta y así se cumple la cosa. No saben que todo esto es un periodo de trabajo, de prueba, de entrega. El Rab decía, la gente piensa solamente en los resultados, pero no piensa en cómo se llega a esa situación en la cual estamos. Y esto es una realidad tal y total. Por lo tanto, dice, el padre no termina de comprender por qué los hijos hacen lo que hacen. Entonces, dice, el ser humano se acostumbra a vivir en su casa a lo largo de los años sin el intento pequeño de comprender qué está pasando en su inmediato alrededor.
El daño que nace, que florece, que crece de esto, está claro. Y ya no me voy a extender explicándolo y describiéndolo. Cuando podamos nosotros hacer ese ejercicio de aprendizaje, mi Bene Betenu, de todos los que ocupan un lugar en nuestro hogar, dice el Rab, "Itachen sheitgale lefanenu olam chadash mamash". Es probable que se revele ante nuestro un mundo completamente nuevo, más que allá un mundo, una tecufaja de allá, una etapa nueva en todos los temas inherentes al tema de elección que se habla mañana, tarde y noche por la radio, por la prensa escrita, en los Shabbatonim, que se llama Shalom Bait y Jinuj Yeladim, la armonía, la paz del hogar y la educación de los hijos. ¿Por qué hay tanto de esto? ¿Por qué llama tanto la atención? Porque hemos transformado este tema en temas de conferencia, no en temas de vivencia. Una cosa es recibir un tip y otra cosa es vivir recibiendo tips. Una cosa es tener un consejo y la otra es vivir teniendo consejos. Por lo tanto, si yo siempre necesito un consejo y siempre necesito ir a una conferencia o a un Shabbatón que hable de Shalom Bait y de Jinuj Manim, algo está pasando conmigo. O sea, yo soy, ¿no? Escucho, Nae Doresh, Velo Nae Mekayim. O sea, sí me ocupo de estudiar, de saber todo, de aprender todas las condiciones y todo, pero a la hora de poner en práctica mi verdadera realidad, de poder aprender a callar, como decía mi padre, el Abba Shalom, contar hasta 10, y eventualmente, cuando yo puedo aprender a hacer eso, entonces ya me voy a poner en mi casa a estudiar Shalom Bait y me voy a sentar en mi casa con Jinuj Yeladim. Me voy a sentar con mi esposa y voy a leer con ella lo que es Perashat Shavua. O nos sentaremos para ver cuáles son los puntos de atención o de intención, independientemente de que yo ya piense como ella piensa o que no pienso como ella piensa. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay que descubrir mundos nuevos. Ahora bien, parece que la gente prefiere solamente aprender esos mundos, solamente de frases hechas, de circunstancias que tuvo el otro, y todo el mundo se ríe por las circunstancias que le pasó al otro, y cuando esa persona no se da cuenta que lo que está pasando le está pasando a él. Ese otro es el nosotros, no es el otros, es el nosotros. Y entonces en última instancia la persona entiende de que hay algo que está pasando y que no lo puede identificar. Y eso se llama impotencia. Por lo tanto dice, eh, debería empezar una etapa nueva en todo lo que es Shalom Bait y Shinuj Hayeladim, la armonía del hogar y la educación de los hijos. Por lo tanto, dice Rab, deberíamos empezar, por tanto, estudiar 3 veces al día cómo comprender a la mujer y a los hijos. En 3 momentos del día. 3 momentos del día. Como la tefila, mis queridos varones, en este caso. Aide Babokar Batzorai. Mañana, tarde y noche. 3 momentos. Eso es lo que dice Rab. Y después de cada etapa, en esta tarea de aprendizaje, de entrenamiento que ya han pasado, hay una gran esperanza que emerge. Dice que no vamos a limitar ese aprendizaje a 3 veces al día, sino que se va a prolongar, a extender a cada una de las situaciones y los tiempos. Dirán, ya vas a cambiar tú y la actitud que vas a tener para con todos. Y entonces no es una cuestión de 3 veces al día, es una cuestión de 24/7. Cuando te acostás, cuando te levantás, cuando estás en tu casa, cuando salís al camino. Eso es lo que dice el Shema Israel. Que no quede duda. Si vamos a ser personas integrales, seámoslo. Y si no, bueno, seremos como aquel dicho que dice a Dios orando y con el mazo dando. Porque estamos apostando eventualmente a una actitud en la vida, que es una cuestión fortuita, o es una cuestión de suerte. Y la vida, vivir en pareja,
vivir en matrimonio y educar a los hijos y después a los nietos no es una cuestión fortuita, no es un juego de azar. Entonces, Bezakeni, Lidot Banim, Ubne Banim, dicen las mujeres cuando prenden las velas antes de Shabbat. Otórgame el mérito de ver hijos e hijos de hijos, estudiosos de la Torá, servidores de Hashem, Ohabe Hashem, amantes de Hashem. Entonces, de una u otra manera, todo esto no es tan solo una proforma, no es tan solo una idea que se acaba en el momento 5 minutos antes de empezar Shabbat, sino que se debería extender a lo largo de cada día. Bifrat dice, en particular, dice fundamentalmente en aquellas casas donde el punto débil pasa precisamente por la falta de entrenamiento y de estudio. Dice el Rav, es imposible que no sienta la persona que aprende para estudiar, para saber, para entrenarse, cómo se ha ampliado su mundo interior a partir de estas pequeñas acciones, Mamash Hayab y su vida se ha transformado verdaderamente en algo significativo. Estos son 8 pasos. Por supuesto que no son 8 pasos que acontecen en una semana, desde ya que no. Esos pasos de los que hablamos, el principio, estudiemos Adon Olam. ¿Se acuerdan? La braja que aprendimos, Borene Fashot Rabot, Eizeu Jajam. ¿Quién es el sabio? Que aprende de cada persona. Entonces, cada persona mamás. Después aprender de aquellos completamente desconocidos, el empleado del banco, como les decíamos la semana pasada, o del Nehag Autobús, o del conductor del autobús. Después aprender de toda la creación. Y recién hablábamos en el sexto lugar, en el sexto lugar hablábamos de cómo ver los acontecimientos del mundo que golpean tanto nuestra vida y que en última instancia debemos ser sensibles ante ellos. Y ahora hablábamos de lo más difícil para el hombre, que es Mitlamet Betoch Beito, que aprenda de lo propio, de su propio hogar. Y el octavo y último punto, dice Raf, ya muchísimas veces nos hemos ocupado con Itlamdut. Si alguien pensaba que esto es una cuestión de 15 sesiones o de 20 sesiones, porque nosotros todo lo queremos estipulado, ¿no? Lo queremos hacer en última instancia ¿no? Como la propaganda de la lotería en Argentina que decía raspa y gane. Todos queremos el resultado inmediato, queremos ganar todos de inmediatamente, y no es así. Jodashim Rabim Asaknu Beitlanut. Meses enteros, largos, completos, nos hemos ocupado de este Itlamdut. Y hay una buena esperanza que cuando incrementemos las acciones, nosotros tengamos el éxito de poder adquirir un atributo agradable, un atributo debido, decoroso para nuestras vidas, para nuestras almas. Y a partir de aquí, dice, podremos con un mayor impulso acercarnos a lo que son la obra de las mitzvot que nosotros hacemos, también como aprendizaje. Y por cierto que si vamos a poder prestar atención a la obra de las mitzvot que nosotros hacemos, entonces ese aprendizaje va a rechazar de cuajo la costumbre, la rutina que nos han acompañado a nosotros en el cumplimiento de las mitzvot durante años. Saben, dice el Rab, a partir de ahora aprendamos a ponernos tefilín, a vestir el tzitzit debajo de las ropas, dar tzedakah, hacer Shabbat. No hay no hay límite, dice el Rab, a los detalles de este aprendizaje, tanto en las mitzvot y tanto en la conducta mía cotidiana, y todo eso es Bitnot el Yeshiva Bekimah de Alija Barajov. Y son en esos movimientos de levantarme, sentarme y caminar por la calle. Por eso dice Rav Volve, si nosotros pretendemos ser esa persona que queremos ser, alcanzaremos un concepto que se llama Ben Aliyah.
Ben Aliyah quiere decir un hijo del ascenso, quiere decir una persona que pueda elevarse. Cuando ya ha caminado sobre este proceso de reconocimiento de área, de estudio, de aprendizaje y de entrenamiento, siempre ese Ben Aliyah va a encontrar siempre temas nuevos sobre los cuales tiene que aprender. Uno piensa que ya lo sabe todo, ¿no? Bueno, no, siempre va a aprender algo nuevo. Nosotros debemos eventualmente aprender en este aprendizaje, entrenamiento, perdón que repito el concepto, en las mitzvot kedarken. Dice, de acuerdo a nuestra posibilidad y de nuestro camino. Dice, vamos a tratar de aprender cómo ponernos los tefilín, cómo vestir el talit, dando tzedakah, ubeguishal et filat mincha kol yom. Y dice, es fantástico. Tefilín, chichit, todo lo que darse de acá, pero también sabe que poder ir a hacer tefilá de minja todos los días. Él sabe cuál es el problema. Él sabe cuál es la situación que me hace cuántas veces perder la tefilá de minja, porque estamos muy ocupados y porque se nos pasa el tiempo. Más ahora, bueno, ya no tanto en el invierno, pero estamos todavía finalizando el invierno. Nishale Tatzmeno dice, preguntémonos a nosotros mismos, Mani Olej Lasot, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me tendría que acercar a esta tarea? Al concluir esta tarea, esta abodá, tengo que otra vez recalcar otra vez que todo el éxito de esta abodá musarit, de este entrenamiento moral y ético, depende con que tú, lector, adquieras para ti el camino del aprendizaje y que lo llevemos a nuestra nefesh, a nuestra alma vital. Si no lo vamos a incorporar, si lo vamos a hacer por la galería, solamente para afuera, entonces seguramente tengo mi sospecha que esta abodá, esta tarea, esta labor, se nos va a transformar en enemiga nuestra. Y en vez de una aliá verdadera, de una elevación verdadera, esta abodá que he descrito, que voy a describir, perdón, en los próximos capítulos, nos llevará a dónde? A tener más orgullo y más itfarut y mayor glorificación de nuestra persona. Dispensando que la persona va a decir, oh, ineni ba al musar. Yo ya soy una persona que ya soy una persona moral. Y por lo tanto, betetse mikol abodatem. Y que esa persona ya se considera que llegó a su meta, se saldrá de todo este esfuerzo de aprendizaje y obviamente a un camino opuesto que son las midot ra'ot, que son los defectos, ahora no los atributos. Dios no permita. Y todo lo va a hacer con ese magate, con esa cobertura de frumkeit, del vestirse como religioso, del hablar como religioso, de movilizarse como religioso. Ese es el frumkeit que agrega de cada acción que hacemos sin un aprendizaje verdadero. Entonces ahí, bueno, el Rab, estoy hablando de Rab Volve, ¿eh? No vayan a pensar que es un Rab que no le importaba, era el Mashgiach, era un hombre que tenía una visión y una misión sagrada en poder construir el alma de sus alumnos. Pero él quiere alumnos reales, alumnos que sean posibles, alumnos de esta realidad, de este mundo, no los ideales. La gente dice, por lo tanto, termina este capítulo que habla sobre la Islamdut, cómo debo aprender. En la mi peulota Islamdut, no me puedo apartar de este aprendizaje, de este entrenamiento en las cosas, hasta que Caninu Otabe Kinyan Hazar, hasta que formaron parte íntima de nosotros. Están como la hemos adquirido para nosotros. Y no me sugal la mota, pero aquí hay esa persona que no alcanzó, no tuvo el éxito y no puede sostenerse en ello. Yahdol Kalil me abodamos a Wow. Dice, quien no pudo dedicarse a esto, a este aprendizaje y entrenamiento, y quien no puede
mamás nos con condiciones de poder hacerlo, dice que abandone totalmente la posibilidad de la Avodah Musarut, de todo lo que es el entrenamiento, el trabajo moral, y que sea un yehudito, y que sea un buen judío sin ella. Así concluye este capítulo de lo que es todo el sistema de la Avodah Musarit, cuando el capítulo sexto nos va a hablar de un tema inherente que lo conocemos, y aquí vamos a tener bastantes temáticas, casi 12 estructuras de pensamiento, que es el Gesed, que es la bondad. Yo espero decididamente bueno, que tengamos el mérito, obviamente, de poder aprender y desprender de todo este escenario que tiene que ver fundamentalmente con la condición meramente humana, y que cuando se da esa condición humana estamos ensalzando la condición divina que vive dentro de nosotros. Que podamos llegar a un Shabbat Kodesh justo, Perashat Yitro, que tenemos Aseret Adiberot en el camino, y que desde Hashem seamos nada más que buenas personas. Tenía Nashim Tovim. Shabbat Shalom. Gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom. Muchas gracias, Donadia. Que tengamos el solo todo. Bienvenido a la familia Cherkansky, a Israel. Bienvenida, Nat. Mi querida Lea Jaya, les debo una respuesta, les pido disculpas, pero tuvimos una semana un poquito compleja. Así que, Besat Hashem, en el principio de semana estaré con usted. Lamento la tardanza.